Eh, si pudiésemos ponerle un título a la predicación es El Evangelio actuando en ti. ¿Cómo el Evangelio actúa en nosotros? ¿Cómo el Evangelio obra en nuestro corazón y en nuestra vida? Y voy a leer la revisión, la Reina Valera, la traducción Reina Valera contemporánea, hasta el versículo 8. Así que siga usted atentamente de la lectura que voy a hacer del capítulo 6, de los versículos 1 al 8. Dice: en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremecieran y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ¡ay de mí, soy hombre muerto! Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Tengamos un momento de oración. Bondadoso Padre Celestial, Señor, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti. Es cierto, Señor, tu palabra es verdad. Y tu palabra redarguye nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que tú vengas a estar aquí, como estamos seguros que lo estás haciendo, y transformes nuestro corazón, para que este corazón duro de piedra pueda ser un corazón de carne, una tierra fértil, Señor, donde esa palabra tuya que sale de tu boca no vuelva a ti vacía. Señor, ayúdanos a entender lo que quieres en nuestra vida. Ayúdanos a comprender lo importante que es tener un encuentro real y verdadero contigo. Enumece nuestro corazón, Señor, y genera cambios en él, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, si bien la salvación es algo personal y es un encuentro con Dios íntimo y que implica una nueva relación con Él y los demás, esto solo es el comienzo. Luego nuestro quehacer se vuelve indisolublemente un trabajo colectivo, donde existe un crecimiento, un aprendizaje, un apoyo mutuo de compañerismo y camaradería. Nosotros comenzamos nuestra vida como creyentes con un encuentro real con el Señor, Cristo impactando nuestra vida. Pero posterior a ello, este es un trabajo colectivo. Nunca ha sido individual. Este es un trabajo comunitario. Dios vino a buscar y vino a crear un pueblo santo, formado por hombres y mujeres que buscan juntos agradar a Dios. Nunca fue solo. El progreso del peregrino, que fue un libro muy maravilloso, puritano, nos cuenta la mitad nomás de la película. En el progreso del peregrino va progresando, pero va caminando solo. Pero en la iglesia del Señor nosotros no vamos caminando solos. Vamos junto a nuestros hermanos, vamos junto a ellos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Cuando usted lee los salmos, el 131, 132, 133 y 134 eran salmos que usaba el pueblo del Señor para adorar cuando iba en peregrinación a Jerusalén. Iban cantando al Señor, dándose ánimo, iban a adorar a Jerusalén de distintos lugares y se iban uniendo y alababan al Señor. Eso era el cántico. Por eso dice el 133
que es maravilloso, que es una bendición habitar los hermanos juntos y en armonía. Es allí donde envía el Señor bendición y vida eterna. En el día de ayer les comentaba a mis hermanas que la iglesia presbiteriana en sí, cuando crea los departamentos, tiene un objetivo. Los departamentos no se generaron espontáneamente, ni fueron un elemento que salió y hagan lo que quieran. Los departamentos de nuestra iglesia tienen 3 elementos fundamentales. Primero, el objetivo fundamental de todo departamento de nuestra iglesia es crecer en la palabra del Señor, en el estudio, en la dedicación a entender la verdad bíblica para nuestra vida. Pero en segundo lugar, y tan importante como esto, es ser un lugar de crecimiento espiritual y de comunión. Hermano querido, los departamentos no fueron hechos para que cada cual haga lo que se le antoje y viva una vida, no sé, vengan a este lugar a sentarse. Es un lugar donde yo comparto con mis hermanos y hermanas. Donde yo veo a una hermana que viene triste, que viene angustiada y me acerco a ellos y oro con ella. ¿Por qué? Porque si mi hermana anda mal, yo estoy mal porque es parte de mí. Donde crecemos, donde nos compartimos, donde nos contamos nuestras penas. ¿Qué mejor lugar donde sentir el amor, donde sentir un abrazo genuino, donde sentir un cariño y fuerza que en su iglesia? En tercer lugar, es para evangelizar. Otro rol importante de los departamentos es evangelizar. Es ir a buscar a nuestro par, a esa persona que yo conozco, que sé que le gustaría estar en una reunión con mujeres, con varones, con jóvenes, con adolescentes para compartir. Es eso. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy día nos encontramos con una sociedad completamente distinta. Ya ni siquiera es una sociedad moderna, ahora se habla del posmodernismo. Ese es el lugar que tiene características. Esta sociedad en la que la encontramos sobrevive y vive a expensas del individualismo. Nos encontramos con un grupo de personas que no nos comunicamos. Fíjense, esta es una de las paradojas más grandes. Hoy día se dice que es la era de la comunicación, pero no nos comunicamos, no nos hablamos. Al lado del comedor siempre hay una tele. ¿No hayas visto algo más malo para perder la comunicación que tener una tele ahí, no? Si usted prende una tele al lado de un comedor, a los 5 minutos se acabó la conversación. Es increíble eso. Se acabó. Por eso mi hijo rompió la tele. Dominguito jugando fútbol, quebró la tele. Solo para que nos comunicáramos más, por supuesto. Además de no comunicarnos, se ha perdido un elemento fundamental. Los últimos 50 años hemos perdido la capacidad de ser caritativos. Fíjense, las estadísticas en Estados Unidos son tremendas. Los ingresos a las iglesias para caridad, para apoyo, han bajado en los últimos 50 años en un 70%. Nosotros lo hemos visto acá. Yo me acuerdo cuando el pastor Molina llegaba y decía, mira, oye, nos llegaron unas cajas de tratados inmensas, enviadas de Sudáfrica, de Estados Unidos, cajas y cajas con tratados, con literatura para repartir. Hoy nos llega una calle recta y llegan números súper limitados. No llega nada. ¿Por qué? Porque cuando uno llama y pregunta o manda una carta o lo que sea, dice, es que ya no hay recursos. Esos misioneros que vinieron de Estados Unidos, que plantaron las iglesias, la iglesia presbiteriana, entre otras, ya no existen. No hay gente que esté donando recursos para ir a plantar otra iglesia. No estamos siendo caritativos. Y en tercer lugar, como somos individualistas, no nos involucramos en nada. En nada. Todo lo encontramos malo, pero no nos involucramos en nada, ¿se da cuenta? O sea, no, el gobierno hace todo mal y no van a votar. No, la junta de vecinos no hace nada y citan la reunión y no va nadie. No, el colegio es malo, reunión de apoderados, no va nadie.
Un segundo punto de este postmodernismo es, y ya lo habíamos conversado en alguna oportunidad atrás, la externalización de servicios. Como estamos en un mundo consumista, queremos que todos nos lo hagan y lo compramos. Compramos un servicio. Esto es básico. Yo les comentaba que, no sé si a usted le ha pasado, pero yo cuando trabajaba, me acuerdo, en la universidad, nos encontrábamos con este problema. Llegaba a la mañana a la oficina, estaba todo sucio. Nadie pasaba el dedo de una oficina, estaba todo los papeles, nadie había limpiado nada. ¿Viste? Y alegábamos, y la respuesta es que es una empresa externa. Le vamos a pedir que cambien las personas, pero no podíamos hacer nada. O a lo mejor usted alguna vez ha ido a una consulta médica, a algún lugar, donde tiene esos botellones grandes con agua, ¿sí? Esas maquinitas con agua, ¿sí? Y usted va a sacar un vasito de agua y no hay. Y usted va a preguntarle a la secretaria, le dice, oye, ¿tiene agüita? No, mire que esta es una empresa externa, entonces nos ha traído el bidón. Todo lo externalizamos. La gente dice, oye, ¿los niños cómo están? Bueno, el colegio no lo hace. Los cabros son maleducados, son insolentes, el colegio. Si yo para eso estoy pagando, para que eduquen a mí. Todo es externalizarlo. En tercer lugar, esta posmodernidad tiene que ver con el relativismo de la verdad. Todo es relativo. ¿Por qué me dicen que eso es verdad si yo lo miro de mi prisma? No es verdad, yo tengo la verdad. Aún más, le dicen a sus hijos que nadie te diga lo que tiene que hacer. Tú tienes que tomar tus decisiones. Y por supuesto, como todo es relativo, se produce un relajamiento de lo moral. La moral se relaja. Todo ahora es permisivo. Todo puede ser. Entonces, ¿cómo podemos ser menos o cómo podemos estar menos absorbidos en nuestras propias necesidades para preocuparnos de lo que pasa en el externo? ¿Cómo podemos estar menos ensimismados en lo que nos pasa a nosotros para abrir nuestra mente y mirar lo que pasa alrededor? La respuesta es una: teniendo un encuentro con Dios. Isaías 6 nos muestra con mucha claridad esto. ¿Qué significa en realidad encontrarse con el verdadero Dios y su gloria? Fíjense que cuando Isaías se encuentra con la gloria de Dios, algo pasa en su vida. Hay tres elementos importantes. Lo primero que tiene que pasar en nuestra vida es que Dios tiene que sacudirnos. Dios va a generar un terremoto en su corazón. Luego ese terremoto se va a invadir y alrededor, para que después usted pueda ir y evangelizar. No es al revés, usted nunca va a ir a evangelizar si Dios no ha tocado primero su vida. Si Dios no ha generado un terremoto en su corazón. No lo va a hacer. Porque primero Dios tiene que pasar el evangelio por usted, antes de que usted pueda compartir el evangelio con otros. En el versículo 5 en adelante nos encontramos con la siguiente. Más que eso dice, dice, versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por sobre él, y cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno de ellos clamaba al otro y decía, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías va al templo, va como cualquier día, él va al templo. Timothy Keller dice una cuestión muy divertida, dice, Isaías va al templo como pensando encontrar a alguien y nunca pensó que se iba a encontrar con Dios. A veces nosotros venimos al templo y lo único que queremos, ojalá venga el hermano que tengo que conversar con él, quiero encontrarme con esto. Pero se nos olvida que el encuentro más importante que tenemos cada vez que venimos al templo es con el Señor, con su Santo Espíritu, con la obra de Dios en su vida. Usted viene a la casa del Señor para tener un encuentro con Él. Ese encuentro que Él ha preparado, que Él tiene dispuesto para su vida. La palabra gloria en hebreo significa literalmente peso. Eso es.
Es el peso. En la actualidad, gloria es algo intangible. ¿Cómo esto tiene gloria? ¿Cómo lo podemos medir? Es algo etéreo. Sabemos que implica importancia, relevancia y que es todo lo opuesto a ilusorio o irreal. Pero como está escrito aquí, significa que solo Dios es permanente, que solo Dios es real y que solo Dios importa. Eso es lo que está escribiendo, eso es lo que está describiendo Isaías. Esto es como, para usar una ilustración, si usted tira algo pesado en el agua, eso se va a hundir. El peso es mayor que el agua y se va a hundir. Pero no solo va a hundir, va a generar unas ondas hacia los lados. Es como si fuera un terremoto de agua, ¿cierto? Hacia los lados. Como diría nuestro presidente, un tsunami, ¿ya? Hacia los lados, ¿sí? Si yo tiro algo pesado sobre el hielo, este va a hacer que cruja y se quiebre. ¿Por qué? Porque es mucho más pesado que el hielo. Eso es, cuando Dios viene y desciende sobre su gloria, el peso de Dios cae, la prestancia, la importancia de Dios cae y cambia todo lo alrededor. Sacude internamente nuestras vidas. Por lo tanto, cuando Dios baja, desciende a tu vida, a mi vida, va a cambiar todo en lo que hay alrededor de ella. Cuando Dios viene a la vida de Isaías, todo lo cambió, todo lo rediseñó. En diferentes partes de la Biblia, cuando la presencia de Dios desciende, hay un terremoto debido a la gloria de Dios. Es así como cuando Dios desciende en el monte Sinaí, Éxodo 19, ¿se acuerdan? La montaña tembló. También lo encontramos en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés, la habitación donde ellos estaban tembló. En comparación a Dios, nada tiene peso. Y cuando Dios desciende, todo lo sacude. Acá encontramos algo muy importante, la diferencia de Dios como un concepto y de Dios como realidad. La diferencia de alguien que está creyendo en Dios y realmente alguien que está teniendo una experiencia con la gloria de Dios. Cuando Isaías entró en el templo y vio la gloria de Dios, él no dijo, Dios eres real, ¿cierto? Él venía al templo porque creía en Dios, ¿o no? Venía a adorarle. Pero eso es cuando yo tengo un concepto de Dios. Solo que en ese momento Dios se hace real en la vida de Isaías. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre tener un concepto de Dios y realmente tener una experiencia real con Dios? Es la gloria de Dios. Esa es la diferencia. Cuando Dios es solo un concepto para ti, es más liviano que tú. Cuando tú lo traes como un concepto, lo configuras a tu hacer, a tu ser, lo haces encajar en tu alrededor, en tus patrones existentes. No te mueve, no te hace temblar. Cuando yo solo tengo un concepto de Dios, lo agrego a mi vida. Entonces lo pongo en mi agenda, de 8 a 9 horarios. Lo pongo en mi trabajo, yo soy creyente. Lo pongo en mi casa. Yo antes del almuerzo cantamos. Por este pan y cualquier otro. Entonces lo vamos agregando a lo que ya existe a nosotros. Pero Dios no es nuestra agenda. Dios no es nuestro trabajo. Dios no es el pilar de la familia. Lo encajamos. Lo ponemos, lo hacemos coincidir con algo que tenemos. ¿Por qué? Porque solo es un concepto para nosotros. No es real. No se ha vuelto real para nosotros. Por esa forma, pero cuando Dios entra en nuestra vida, nos hace y nos reorganiza nuestras creencias. De esta manera, Dios se vuelve más pesado que tú. La gloria de Dios destruye todo lo que está alrededor de Él y en nosotros. Pero Dios es verdad. Dios es real e infinitamente más pesado porque tiene más gloria y cambia todas las cosas en tu vida. Somos transformados por su palabra, que tiene más gloria que nuestras creencias. Él puede cambiar las cosas, cambia radicalmente nuestras prioridades.
Porque Dios es real en tu vida, puedes sacrificar tus necesidades individuales, que no son nada comparado con la gloria de Dios. Solo cuando Dios es real en tu vida, tú renuncias. Solo cuando Dios es real en tu vida, puedes entender que todo es basura, como el apóstol Pablo, por seguirle. Cada persona que tiene un encuentro con la gloria de Dios tiene conciencia de cuando Dios dejó de ser un concepto y pasó a ser una realidad, ¿o no? ¿Te ha pasado eso, hermano? ¿Tienes claridad de cuándo tuviste un encuentro con la gloria de Dios? Pero tengan cuidado cuando crean y digan, pero es que yo no he tenido ningún terremoto en mi vida. Aparte del de marzo, no de febrero, ni el de marzo antiguo, espiritualmente no he tenido un terremoto. No se asuste con eso, porque si usted va a la Biblia, la única persona que tuvo un encuentro de esta manera fue Isaías. A veces nosotros pensamos que las experiencias de uno se tienen que repetir en otro, y si no se repiten, no es real. Y eso es un error garrafal. Por eso es que leímos Jeremías 1, y el llamado Jeremías 1 es totalmente diferente al de Isaías. Y ambos fueron profetas, ambos fueron siervos del Señor, y ambos tuvieron que predicar, profetizar al pueblo de Israel. ¿Por qué Isaías 6 y Jeremías 1 son totalmente diferentes? ¿Por qué ambos profetas, antes de comenzar su obra de trabajo, tienen un encuentro con Dios tan distinto? La respuesta es una sola. Porque Jeremías e Isaías son distintos. Mientras Isaías era un joven orgulloso de la élite del reinado de Jerusalén, hombre sabio como no ha habido otro, un artista. ¿Cómo será? Llevamos más de 3.000 años y todavía seguimos leyendo sus libros, sus profecías, y todavía escarbamos y buscamos verdades hasta ahí. Es porque era un hombre inteligente, ¿o no? ¿Y qué es Jeremías? Jeremías, cuando Dios lo llama, dice, no, yo soy un niñito, por favor, no. Cuando Dios se encuentra con Isaías, Isaías tiembla. Cuando Dios se encuentra con Jeremías, Jeremías deja de temblar. Porque Dios le habla y le dice, tranquilo Jeremías, no digas que eres un muchachito, porque antes del vientre de tu madre yo te escogí. Porque antes que nacieras yo te santifiqué. Porque lo que yo te voy a mandar no son palabras tuyas. Tú hablarás lo que yo diga que tú hables. Pero, ¿cuál es este terremoto que vive Isaías? De los versículos 5 al 8 nos encontramos con la siguiente. Cuando Isaías experimentó una experiencia de belleza radical, una experiencia de humildad radical y una experiencia de pureza radical. La experiencia de belleza radical se ve claramente cuando escucha a los serafines gritar, Santo, Santo, Santo. En hebreo a menudo se transmite la magnitud de algo a través de la duplicación o la repetición de esto. Y lo hacemos, y se hace varias veces en la palabra de Dios. Cuando Jesús quería reafirmar algo, decía, de cierto, te digo, ¿no? Lo repetía. Y nosotros hacemos lo mismo, ¿se da cuenta? Cuando queremos decir algo, dice, esto es bueno. Hoy fue grande, ¿eh? Así, siempre queremos decir que excede. Bueno, los hebreos hacían lo mismo. Los judíos hacían lo mismo. Pero la única característica de Dios que no solo se duplica, sino que aparece triplicada en la palabra de Dios es su santidad. ¿Por qué es eso? Fíjense, aquí me voy a tomar de Sproul. Sproul dice, Dios no es misericordia, misericordia, misericordia. Dios no es amor, amor, amor. Dios no es justicia, justicia, justicia. Pero sí es santo, santo, santo. ¿Por qué? La palabra hebrea para santidad es kadosh, que significa que, por una parte, un elemento superlativo. O sea, nadie se puede comparar a Dios. Por eso es que los judíos lo verán hasta la tercera vez. Lo triplicaban. Nadie se puede acercar a Dios.
Eso lo entiende Pink cuando escribe su libro Los atributos de Dios, y uno de ellos habla, dice, la soledad de Dios. Porque en su santidad nadie se puede acercar a Dios. Dios está solo. Nadie puede acercarse ni siquiera un milímetro a la santidad de Dios. Pero no solo significa una característica superlativa. Kadosh también significa brillantez y belleza. Los serafines están adorando a Dios por su belleza. Fíjense, imagínese usted que usted tiene dinero, ¿ya? Y no poco, harto, ¿ya? Por eso le puse imagínese, ¿ya? Y además es un soltero o soltera codiciada. Y logra casarse. Y luego encuentra que su cónyuge, sea varón o sea mujer, dependiendo, ¿cierto?, de qué estemos hablando. Una vez que está casado le dice, ¿me podrías pasar algo de tu dinero? Y se da cuenta que no puede tocarlo porque ese dinero es familiar y solo usted puede tocarlo. Y esa persona que se casó con usted dice, ya que no puedo tocar su dinero, hasta aquí nomás llegamos, muchas gracias, aquí se acabó este matrimonio. ¿Cómo se hubiese sentido usted? Horrible, dice el hermano, ¿cierto? Usado, ¿no? Usado. Ser solo un objeto para lograr un fin, ¿cierto? Pero fíjense cuántos de nosotros tenemos una comunión con Dios así. Vamos a Dios porque queremos algo de Él. Vamos a buscar en Dios una necesidad que nosotros tenemos. ¿Cómo cree que se siente Dios si Él conoce nuestro corazón? Jonathan Edwards señala que cuando dice el poder de Dios es algo que podríamos obtener entusiasmadamente egoísta, porque es beneficioso para nosotros. Oh, tengo un Dios todopoderoso. Por Dios que es conveniente tener un Dios todopoderoso. También podríamos decir la sabiduría de Dios es algo que impactante, pero también la podríamos ver como algo egoísta, ya que sería muy beneficioso para nosotros, o es muy beneficioso para nosotros, tener un Dios eternamente sabio y que nos pueda orientar. Definitivamente también podría ser entusiastamente egoísta el necesitar o tener un Dios eternamente misericordioso, porque nos conviene tener un Dios que nos borre nuestra culpa y que perdone nuestro pecado. Pero continúa diciendo Edward, la santidad de Dios no nos beneficia, aún más es una amenaza. Fíjense, la santidad de Dios es una característica de Dios que definitivamente no nos beneficia a nosotros. Para el hombre, la santidad de Dios es una amenaza. Si usted se da cuenta, Isaías se encuentra con este Dios santo, 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 que es lo primero que dice, ¡ay de mí que estoy muerto! Job, cuando se encuentra con este Dios, dice, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven, me arrepiento en dolor y en ceniza. Y el apóstol Pedro, cuando ve que Jesús viene, ve ese milagro, dice, apártate de mí que soy pecador. Cuando el hombre se encuentra con la santidad de Dios, se da cuenta la insignificancia que es. Quebranta. Pero los serafines están adorando a Dios porque su pega, porque su trabajo es, porque les conviene, porque van a adorar a Dios según la relación costo-beneficio. Los serafines están adorando a Dios porque adoran su belleza. Y la adoran de tal forma que esa belleza les impacta a ellos y ni siquiera ellos en su pureza pueden mirar a Dios y tienen que tapar su rostro, porque si no serían desintegrados. Pero están ahí, momento a momento, segundo a segundo, minuto a minuto, cantando, alabando, santo, santo, santo. Cuando te encuentras con este santo, santo, santo Dios, te das cuenta de tu insignificancia. Esto es como cuando, imagínense que va alguien, un cantante de provincia, que es el mejor cantante del barrio, ¿ya? Y van a estos concursos de talento. Y van a la capital.
a un concurso de talento. Y van entrando y antes del auditorio empiezan a escuchar una cantidad de voces maravillosas. Cientos de personas que cantan mejor que él. ¿Qué es lo que dice uno? ¿Qué es lo que diría ese? Estoy muerto. No tengo nada que hacer aquí, ¿cierto? ¿A qué voy? Bueno, eso pasa con Dios. Cuando nos acercamos a Dios decimos, estamos muertos. No hay nada que pueda hacer con él. Eso le pasó a Isaías. La tradición judía dice que él era de la familia real, que su padre era el hermano del rey y por lo tanto era de la élite. Era un artista, un genio intelectual y comunicativo. Seguimos estudiando su libro ya pasado 3000 años. Y fíjense, en una cultura donde todo era comunicado oralmente, donde su capacidad de oratoria es extraordinaria, donde su capacidad de comunicación es extraordinaria, ¿qué dice él? Mis labios son inmundos. La característica más importante que él tenía, quizás el atributo mayor que él tenía delante de Dios, ¿qué es lo que es? Inmundicia. Solo cuando la persona de Dios desciende sobre él, se da cuenta que está rodeado de gente impura y que él es impuro. Cada vez que las personas dejan de tener un concepto de Dios y pasan a experimentar realmente la presencia de Dios en su vida, comienzan a odiarse. Pero una vez que Isaías reconoce la maldad de su corazón y la maldad de su pueblo, Dios inmediatamente empieza a orar. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Lo leemos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí y en su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Hermanos queridos, fíjense, tratemos de ponernos los pies de Isaías. Cuando ve el ángel venir con fuego, ¿qué cree usted que pensó Isaías? ¿Usted cree que él pensó que el ángel venía a purificarlo? Isaías lo vio y dijo, esa tenaza se volvió una pistola. Un revólver calibre 45. Dijo, aquí me llegó el tiro de gracia. Porque el fuego en el Antiguo Testamento siempre ha significado justicia e ira. Siempre. En Números 11, cuando un impío quiso entrar al altar, fuego cayó y lo consumió. Siempre ha sido así. Siempre era fuego e ira. Solo en este pasaje se transforma en santificación. Se transforma en limpieza, se transforma en pureza. Por eso es que Isaías no solo tuvo una experiencia radical de belleza, ni tuvo una experiencia radical de humillación, también tuvo una experiencia radical de purificación. Pero no es tan solo esto, hermanos queridos, porque cuando Dios entra en tu vida, ya no trae fuego de justicia y de ira. Quisiera preguntarles, ¿se acuerdan en algún pasaje de la Sagrada Escritura que el templo se volviera a estremecer? ¿Se acuerdan de algún lugar donde los dinteles del templo, siglos después, se estremecieran? ¿Se acuerdan de algún lugar donde el templo fuera tocado de tal manera que el velo se rasgó de arriba abajo? ¿Se acuerdan de algún momento en eso? Bueno, eso está en Mateo 27:45. Dice, desde el mediodía hasta la hora 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz y decía, Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Nuevamente la presencia de Dios descendió.
Nuevamente la gloria de Dios vino sobre el templo. ¿Cuándo? Cuando Cristo pagó por mí. Por eso es que ahora ya no hay fuego de ira, porque Jesús sintió lo que era ser desechado. Porque Jesús sintió lo que era ser abandonado. Él no necesitó un ángel que viniera con fuego. Él fue el sacrificio de fuego. Él fue el sacrificio del altar para que usted y yo podamos tener vida y tengamos en abundancia. Y una vez que Dios santifica nuestra vida, Dios pregunta y dice, tengo un negocio. ¿De acuerdo, no? Tengo un negocio, quiero cambiarlo todo en este lugar y necesito un partner. ¿Sí? Bueno, no lo dice así, lo dice de la siguiente manera. Voy a Isaías 6. Después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Ni siquiera sabía el trabajo. Ni siquiera había un perfil de cargo. Ni siquiera sabía qué es lo que iba a hacer, pero Isaías ya había sido consumido, había sido sacudido por el terremoto de Dios en su vida. Por lo tanto, no le importó nada. Y si usted se da cuenta, los versículos siguientes, lo que le esperaba Isaías era tremendo. Era un trabajo de predicación que no iba a tener ningún resultado. Era una vida de frustración, era una vida completa de predicarle a un pueblo que nunca lo escuchó. ¿Por qué Isaías pide eso? ¿Por qué Isaías llega a decir envíame a mí? Porque se encontró con el Dios verdadero, con la gloria de Dios. Porque cuando te encuentras con la gloria de Dios, todo lo demás pierde sentido. Porque cuando te encuentras con el Dios real, lo que te pida lo vas a hacer. Y así vas a poder evangelizar. Antes no. Sin un encuentro real y verdadero con el Dios de la gloria, tu vida no va a cambiar. Que el Señor te bendiga. Oremos.